Les decía, si yo aplico entonces la forma A al grupo 1 y luego la forma A de nuevo y al grupo 2 la forma B y luego otra vez la forma B, ¿sería test retest o sería formas paralelas? Es TRTs. TRTs, porque estamos aplicando la misma prueba con un intervalo de tiempo. Y al tener entonces este tipo de formas, cuando hay dos formas, o sea que son la misma prueba, pero dos formas distintas, es el de formas paralelas. ¿Estamos bien? Ahora sí, claridad. Sí. Ok. Vamos ahora al tercer mecanismo de coeficiente de confiabilidad, que es el de consistencia interna. En el caso del de consistencia interna, se refiere a que los reactivos de un instrumento son consistentes entre sí en la forma en que evalúan el atributo psicológico propuesto. O sea, aquí lo que nosotros estamos buscando es que los ítems que componen a la prueba, ya no estamos hablando de formas, sino que estamos hablando de los ítems que componen a una misma prueba, realmente esos ítems sean consistentes. Eso quiere decir de que midan lo que quieren medir y lo midan correctamente a través del tiempo. Y hay dos formas de poder adquirir esta consistencia interna. La primera es la de división, perdón. La primera es la de división por mitades y la segunda es la de consistencia interna de los reactivos individuales. Cuando nosotros hablamos de división por mitades, es que literalmente la prueba nosotros la dividimos en dos partes. Y esta forma de dividirlo generalmente es pares impares. ¿Okay? Dividimos entonces los resultados y nosotros deberíamos de obtener puntajes similares en estas dos partes de la misma prueba. Eso quiere decir que nos va a dar un resultado y generalmente nosotros podemos evaluar la consistencia interna a través de la correlación de Pearson. Y ustedes recuerdan que había una versión posterior de análisis que era la corrección de Bierman-Brown, ¿o no? ¿Estamos o no estamos? Ay, lo voy a mandar a método 2. Lo voy a mandar a método 2. No me estén diciendo eso. Es el proceso largo que para llegar luego a la tabla y Era un proceso adicional. ¿Eh? ok. Ok, Ya en base a resultados que arrojaron. sí, entonces vamos por partes. Vean, en primer lugar, vamos por partes. División por mitades, yo tomo la prueba, la divido en dos partes. Generalmente la división es de reactivos de ítems pares e impares. Y luego entonces le aplico con estos resultados. Recuerdan que ustedes tenían, en el caso de los procesos de correlación, podíamos tener entonces dos resultados que luego se aplicaban la desviación estándar, la media. ¿Recuerdan todo eso? Sí, por medio del proceso de la aplicación de la correlación de Pearson. Y podemos obtener entonces estos resultados, este coeficiente de valor de confiabilidad entre las mitades y podemos utilizarlo y podemos obtenerlo a través de del test de correlación de Pearson y de su corrección de Spearman-Brown o por medio de la fórmula Q de Richardson.
En el caso de esta fórmula, Coué-Richardson, ustedes no la vieron, asumo. La mayoría de profesores me la enseñan. Pero es una prueba que también permite establecer esa confiabilidad entre mitades de una misma prueba. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, Ok. Y la segunda, que es de la consistencia interna de los reactivos individuales, tiene que hacerse por medio del coeficiente de alfa de Cronbach. Eso también lo vieron ustedes en métodos 2. El caso del coeficiente de alfa de Cronbach es, vamos a tomar ítem por ítem de cada uno de los resultados de la prueba y entre más cercano esté a un coeficiente alto, más confiable va a ser ese. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas, consultas hasta este punto? Vamos a ver. No. Ok. Y el último tipo de confiabilidad, en este caso, no vamos a tener normas estadísticas, sino que va a ser, es conocido como la confiabilidad entre calificadores. Por ejemplo, imagínense que todos nosotros acá somos profesores de medición psicológica 1. Y yo quiero evaluar a alguien, ¿verdad? A un estudiante de medición 1, quiero evaluar. Pero quiero saber si lo que yo evalúo, ¿sí? Realmente es algo apropiado para la clase. Eso quiere decir que si realmente está midiendo lo que quiere medir. Validez, ya lo vamos a ver más adelante. Y yo voy a ir donde cada uno de ustedes entonces para preguntarles en su opinión si lo que yo estoy tratando de medir realmente es lo que yo quiero medir. Realmente cuenta con la confiabilidad para poder entonces aplicarle la prueba a este individuo y que obtenga un resultado confiable. Ese se basa mucho en la experiencia de los calificadores. Hay otros casos, como por ejemplo, que lo van a ver más adelante, hay validación por expertos también. Ese es muy parecido a lo que nosotros estamos viendo, porque basados en la experiencia de las personas que nosotros estamos buscando, se va a considerar entonces si lo que estamos midiendo es apropiado o no es apropiado. Uno de los ejemplos más clásicos que nos podemos encontrar es la utilización de test proyectivos. Por ejemplo, ustedes han visto que en el caso de los test proyectivos hay algunos como el test del dibujo de la figura humana. No sé si lo han escuchado. No lo han visto, lo van a ver en psicodiagnóstico 1, pero no sé si lo han visto alguna vez. ¿O han escuchado? No. ¿No? Miren, en el caso del test del dibujo de la figura humana, se le pide al niño, hay dos versiones, hay una para adultos y otra para niños, pero en este caso les voy a hablar de niños, y se le pide al niño que dibuje una figura humana. Entonces, lo que se evalúa, en este caso hay varios objetivos de evaluación, como capacidad intelectual, como elementos emocionales, pero principalmente se utiliza para niveles emocionales. Entonces, esto lleva a que la persona califique la calidad del dibujo, las partes del dibujo, las partes del cuerpo humano, y esto le lleva a establecer hipótesis y a su vez el grado de confiabilidad. Eso quiere decir, a partir de la experiencia de estas personas, entonces van a llevarlo a poder entender si lo que estamos midiendo es apropiado o no. ¿Estamos bien? ¿Dudas? todo bien, Tengo Liz. unos problemas con la luz, así que no puedo escuchar nada de lo que explicó estos últimos minutos. Va bien. Yo grabé ahorita, pues sí, varios se estaban conectando tardecito ahorita, pero la grabé y luego la pueden revisar ustedes. ¿Sí? Porque Ok, gracias. con esto voy a terminar por hoy, ¿sí?
Porque, en resumen, lo que les decía, una prueba va a ser confiable en términos psicométricos si consistentemente produce la misma puntuación o una muy similar cuando nosotros aplicamos esta misma prueba en repetidas ocasiones. Pero esto bajo el entendido de que estamos cumpliendo con los procesos estandarizados de aplicación. ¿Sí? Ese es el primer punto. Y en segundo punto es que a una prueba la componen distintos reactivos. Y para que esta prueba sea confiable, estos reactivos deben de ser consistentes también entre sí en la forma en la que nosotros medimos el atributo propuesto por la prueba. Eso quiere decir de que una prueba puede ser confiable tanto en el sentido si nosotros la aplicamos en distintos momentos en el tiempo, así como si tenemos distintas formas de aplicación de la misma prueba y cuando también los resultados son similares cuando comparamos los reactivos que componen a esta prueba. ¿Estamos? Clarísimos. A ver, estoy pidiendo que vayamos encendiendo la cámara entonces para poder asegurarme que estamos bien. A ver. Consulta si es reactivo. No va a dar un error más no normal al error normal. Fíjese, Jeffrey, que a mí me falló un poquito el internet ahorita. ¿Me puede repetir la pregunta? Le decía que si el reactivo se altera, ya una vez hecho, ya la segunda vez para adquirir la confiabilidad, prácticamente no va a dar una confiabilidad. Exactamente, porque estamos midiendo algo de manera incorrecta. ¿Ok? Recuerden que... Entonces Sí. ahí se pierde totalmente la confiabilidad. Ya hay o sea, prácticamente estaría malo. Sí, pero acuérdense que, como les decía, hay distintas formas de medir la confiabilidad. No solamente decir que es confiable o no confiable, sino que también hay grados de confiabilidad. Recuerda que habíamos hablado de que a nivel ordinal se puede establecer un valor y entre más cercano a ese valor esté, más confiable es. Más alejado está de ese valor, menos confiable es. Porque no les puedo decir un valor en específico porque va a depender de la prueba estadística que usemos. Porque, por ejemplo, si aplicamos una correlación de Pearson, sabemos que es 1. Si es alfa de Cronbach, sabemos que hay una tabla que se tiene que ir a buscar y que tiene que cumplir con ciertos parámetros con respecto a la distribución normalizada. Entonces, no le puedo decir un número en específico que si adquiere o que si logra este punto, es confiable y si no lo logra, no es confiable. Depende, como le digo, de la prueba estadística que nosotros estemos utilizando. ¿Quedó claro esto? Ok, claro. Muy bien. Ok, bueno, si no hay más dudas, nos vamos a quedar hasta aquí hoy, porque ya no quiero dejarlos en el aire con el tema de validez, pues no la vamos a terminar hoy. O sea, el jueves, la primera hora la dedicamos a validez y la segunda hora para hablar un poquito de las normas éticas. ¿Ok? Dependiendo a ver qué pasa de aquí al jueves, a ver si emiten algún comunicado, pero igual ya mantenemos que el martes 11 va a ser el día del examen a la hora de clase. Ese día, recuerden que vamos a tener las 2 horas de clase, así porque ahí vamos a empezar a hablar acerca, ya voy a dar inicio a la segunda unidad, viendo el tema de entrevista. ¿Ok? Recuerden, vayan avanzando, busquen su pacientito, no se duerman, porque después van a andar corriendo. ¿Ok? Gracias a todos y feliz tarde. Saludos. Gracias. Gracias. Raúl. Igual.